Vamos a resolver un ejercicio que se titula Renta por tramos. Dice así: calcular el valor actual de una renta de términos mensuales prepagables y 50 años de duración, valorada al 5% efectivo anual. Los 3 primeros términos de cada año son de 150 euros, los 3 siguientes de cada año son de 300 euros, los 3 siguientes de cada año son de 600 euros y los 3 últimos de cada año son de 1.200 euros. Lo primero que hacemos es tomar datos. Estamos trabajando al 5% efectivo anual. Transformamos eso en un I/12, que es el efectivo mensual. Y también vamos a utilizar el I/4, que es el efectivo trimestral. Tomamos nota de las cuantías. Nos damos cuenta de que se van doblando. Esto es, de 150 pasamos a 300 doblando, volvemos a doblar a 600 y volvemos a doblar a 1200. Con lo cual, de alguna forma, estamos viendo ahí una serie geométrica. Aunque no es una geométrica perfecta, hay que estudiarla. Son 50 años y lo primero que vamos a hacer es, en esta tablita, poner los términos. Como es prepagable, lo que vamos a indicar aquí es un vínculo con los 150, le metemos dólares pulsando la tecla F4 y eso lo copiamos para que sea un trimestre prepagable. En el instante 3 ya pertenecería al segundo trimestre prepagable. Tomamos el valor del trimestre anterior y multiplicamos por 2. Eso nos da 300, pero se puede copiar todo ello hasta 11. En 12 no hay nada, puesto que ya pertenecería al siguiente año. Estamos en una renta prepagable y vemos que está funcionando perfectamente. Tengo 3 de 150, 3 de 300, 3 de 600 y 3 de 1200. Ya tengo los términos de la renta del primer año. Y lo que vamos a hacer para el método 1 es calcular el valor al inicio del año. Esto se hace utilizando la fórmula del BAN, VNA, abre paréntesis. Tengo que trabajar con el I12, puesto que la tablita está hecha en meses, punto y coma. Para el BAN, los flujos de caja que hay que meter son todos menos el que vence en 0. Cierra paréntesis, y el que vence en 0 hay que meterle aparte, sumado. Ya tengo ahí el valor actual de los flujos de caja del primer año. Como esto se repite todos los años igual durante 50 años, ya puedo calcular el valor actual de la renta simplemente utilizando la función VA, que calcula el valor actual de rentas de cuantía constante. Para ello utilizo el tipo de interés efectivo anual durante 50 años. Con signo negativo, la cuantía que meto es la que acabo de calcular antes, que es el valor al inicio de año. Punto y coma 1, porque es una renta prepagable. Pulsamos Enter y ahí tenemos el resultado del ejercicio, que es el valor actual de la renta completa de los 50 años y, por lo tanto, de los 600 meses. Vamos a ver cómo se resolvería de forma manual. Para ello lo que hacemos es representar gráficamente la renta y vemos que durante el primer trimestre tenemos una renta de 3 cuantías a constante, que serían los 150 primeros euros. Luego vuelve a doblar esto y tenemos 2A y así sucesivamente. Tenemos ahí otro trimestre de 4A y otro trimestre de 8A. Esto lo que nos permite ver es que estoy en una geométrica fraccionada que hay que tratar adecuadamente. Para ello lo que hacemos es llevar cada trimestre al inicio del trimestre y, por lo tanto, montamos aquí una flechita que lo lleva al inicio. Su valor sería A por el valor actual de una renta prepagable con 2 puntitos de 3 meses al I12. Y así hacemos con todos los trimestres. Los vamos llevando cada uno de ellos al inicio de su trimestre. De tal forma que podemos ya tener una renta con términos trimestrales. Esa renta sería la que tenemos aquí en este tramo,
que podemos llevar ahora a su valor final. Si volvemos a calcular con esta flechita el trasladar financieramente todas estas cuantías, al final del año lo que tenemos es el importe C. Ese importe C ya va a ser constante, porque cada año se repite el proceso. Por lo tanto, ¿cómo se calcularía el valor actual de la renta completa? Pues habría que meter esta expresión que te dice que el valor actual es igual a C, que es la cuantía anualizada, por una A de valor actual de 50 años al I. ¿Y cómo calculamos ese C? Pues ese C se calcula con esta expresión, que te dice que C es el valor final de una renta con las siguientes características. Es una renta prepagable, porque lo hemos llevado al inicio. Y los términos, el primero de ellos es este que tenemos aquí, que aquí se copia. Es A por una A de valor actual con 2 puntitos, prepagable de 3 meses al I12. La razón es 2, el Q, puesto que se va doblando. Son 4 trimestres y tenemos que trabajar con el I4, que es el trimestral. Resolviendo esto, obtendríamos el mismo valor que vamos a calcular en Excel. Vamos a ver ahora el segundo método. Lo primero que vamos a calcular es el valor actual del primer trimestre. Dicho de otra forma, estas 3 A's que tenemos aquí, las 3 primeras, las vamos a llevar al inicio de su trimestre. Con lo cual, esto se hace con la función VA, abre paréntesis, tengo que trabajar con el I12, porque estoy trabajando en meses, punto y coma, número de periodos 3, porque son esas 3A que voy a calcular, punto y coma, el pago con signo negativo serían los 150 euros, punto y coma 1, porque es prepagable. Eso nos da 448,18 y lo voy a anotar aquí, en esta tablita donde tengo que trabajar en trimestres. Simplemente vinculo con esta celda y el resto sería la anterior por 2, porque se va doblando. Como es prepagable, llego hasta 3 y 4 lo dejo vacío. Ya tengo las cuantías de esta renta, la que va en trimestres. Y ahora lo que voy a hacer es calcular el valor actual del primer año. Por lo tanto, me lo llevo al valor actual. Eso se hace con la función VNA, abre paréntesis, selecciono la tasa, que como va en trimestre sería I4, punto y coma. Los flujos de caja hay que poner todos menos el que va en 0. Cierro paréntesis porque el que va en 0 se añade después. Ya tengo ahí el valor de la renta, que vemos que coincide con el otro método. Y ahora simplemente hay que volver a calcular, una vez que ya tengo esto, quién es el valor actual de la renta completa. Y eso lo hacemos con VA, valor actual. La tasa sería la del 5% efectivo anual durante 50 años, punto y coma. Aquí, con signo negativo, ponemos el importe anterior, punto y coma 1, porque es prepagable, cierro paréntesis, enter. Y vemos que coincide el resultado. Veamos el método 3. El método 3 consiste en ver que se repite todos los años el mismo proceso, todos los años tienen esos 4 trimestres y por lo tanto, al inicio de cada año, la primera cuantía siempre va a ser la misma. Creamos una columna nueva, la llamamos las cuantías 2 porque es otra forma de verlo. Aquí metemos el VA, valor actual. Voy a tener que trabajar en este caso con el tipo de interés efectivo anual, puesto que las cuantías se producen cada año. Punto y coma, durante 50 años, punto y coma, el importe de esa cuantía es el que tenemos calculado en la celda de al lado, punto y coma 1, porque es también prepagable. Esto que hemos puesto aquí, le vamos a meter dólares en la celda
del tipo de interés y puedo copiar hacia abajo, porque en cada trimestre se produce el mismo fenómeno. Se va repitiendo el segundo todos los años, el tercero también, etc. Y ahora lo que voy a hacer para el método 3 es calcular el valor de esta renta, tal como la tenemos aquí. Eso lo hacemos utilizando el VAN, VNA, abre paréntesis. Esta renta ya es trimestral, con lo cual uso el I4, punto y coma, todos los flujos menos el que vence en 0, cierro paréntesis y le sumo el flujo que vence en 0. Y vemos que efectivamente sale el mismo resultado que anteriormente. Vamos a calcular el método 4, que consiste en trabajar con la renta utilizando la fórmula del VAGEO, que es programable, o la que me va a valor final, el VFGEO, porque me doy cuenta de que se trata de una geométrica. Muy bien, pues para eso tengo que tener la fórmula y la tengo que tener programada. Vamos a programarlo desde cero. Lo primero que hay que hacer es conseguir la ficha programador o la pestañita de programador en la lista de pestañas que tiene Excel. Entonces, como no está por defecto, porque cuando se instala Excel no viene, hay que activarla. Para ello te vas a Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones, y aquí vemos que la de programador viene desactivada, la activamos. Y ahora ya aparece aquí arriba, programador. Nos vamos a programador, Visual Basic. Al pulsar el botón de Visual Basic vemos una ventana que aparece y vemos que dentro de lo que tenemos aquí a la izquierda no está el libro personal, que es donde grabamos las macros. Vamos a tener que crear el libro personal. Esto solo se hace una vez en cada ordenador que trabajes y que no esté ese libro para poderle crear. El libro personal, para crearle, lo que voy a hacer es una macro con grabadora muy básica para que se fuerce su creación. Para ello vemos aquí que pone grabar macro, pulso aquí, dice que va a crear una macro que se va a llamar macro 1 y que la va a guardar dentro del libro de macros personal. Aquí podemos elegir. Elegimos libro de macros personal, le damos a aceptar. La macro esta es súper básica, es simplemente pinchar por ahí en cualquier celda para que quede grabado. Detengo la grabación, pulsando aquí arriba, y ahora ya estará ese libro personal creado. Me voy al botón Visual Basic, vemos que aquí está, vemos que en módulos está el módulo 1, me voy al módulo 1, tengo que dar doble clic para irme, y aquí vemos la macro que se ha grabado, que la puedo borrar tranquilamente porque simplemente esto servía para crear el libro personal por primera vez. Y aquí en el libro personal voy a crear las macros que yo quiera tener disponibles en este ordenador en cualquier hoja de Excel que abra. Muy bien, pues las macros habría que meter ahora las fórmulas, la de valor actual, de una geométrica o las que queramos. Lo tenemos por aquí en un bloc de notas apuntado y tenemos aquí una serie de macros. Las copio, control C porque esto es texto, las pego y vemos que tengo una primera función que es esta, que se llama VAGEO, cuyas variables o parámetros son CQNI, que son los de la formulita de la geométrica. Luego tengo otra que es VFGEO, si quiero calcular el valor final. Y luego también he aprovechado para meter aquí el valor actual de la aritmética en caso de que lo necesite en otro ejercicio. VA aritmética, también cuyas variables son CDNI. Una vez que esto ya está, lo cierro por aquí y ya lo puedo utilizar. Entonces, bueno, podría calcular aquí quién es el valor actual de una geométrica. ¿Y qué es lo que veo aquí como geométrica? Pues veo que estas cuantías que tengo aquí, esta de aquí y esta de acá, etcétera, van doblando. Por lo tanto, eso es una geométrica.
Es una geométrica cuya razón es 2. Yo podría calcular el valor actual o el valor final de esta geométrica. Si calculo el valor final, obtendría lo que es C. Y luego, una vez que tenga C, ya podría calcular directamente el valor de la renta. Para el método 4, lo que voy a hacer es mover esto un poquito hacia abajo, porque aquí voy a calcular el importe C de la teoría que hemos visto. Ese importe C lo pondremos en esta celda. Le vamos a poner los bordes y aquí, si vemos, lo que queremos es calcular el valor a final de año de esta renta. Esta renta está formada por las rentas mensuales, o sea, las cuantías que me llevo al inicio de trimestre. Bueno, pues aquí me lo voy a llevar no al inicio, sino al final del trimestre. Para ello voy a utilizar la función VFGEO, porque para calcular C veo que es al final de año. Entonces, la función no la puedo poner poniendo VFGEO abre paréntesis porque no la va a encontrar. Lo que hay que hacer es venir al asistente de funciones, ir a la categoría definidas por el usuario y aquí abajo donde pone personal veo que está la aritmética, la geométrica, su valor actual y su valor final. Tomo el valor final, le doy a aceptar y ahora voy rellenando. Vamos a ver quién sería esa cuantía. Esa cuantía es el de estos 3 primeros meses. En lugar de llevarlos al inicio del año, lo voy a llevar al final. Con lo cual, aquí pongo valor final, son cuantías mensuales, el número de términos son 3, son de 150 € con signo negativo y es prepagable, punto y coma 1. Q es 2, N es el número de términos que tiene la geométrica y veo que el número de términos que tiene son 4 y estoy trabajando con el I4, con el trimestral. Si todo va bien, me está calculando el valor final, que es lo que hemos llamado aquí C. Veo que difiere de lo que teníamos aquí el valor al inicio del año. Lógicamente, esto es al inicio y esto es al final. El valor al final del año tiene que ser un poquito mayor. Voy a copiar y pegar formato con la brocha para que quede formateado igual. Y ahora hay que calcular el valor actual de la renta, que eso se hace simplemente metiendo el VA, abre paréntesis, trabajo con el tipo de interés anual, punto y coma, son 50 años, donde pone pago pongo esta cuantía y no hay que poner punto y coma 1, puesto que C está valorada a final de año. Si todo va bien, tiene que coincidir con los métodos anteriores y vemos que sí que coincide. Vamos a utilizar el método 5. Esta cuantía lo que voy a hacer es considerar que luego va en geométrica y para ello me creo aquí la geométrica unitaria. La geométrica unitaria es la que empieza por 1 euro, pero luego va con la razón que sea. En este caso es la anterior por 2 porque va doblando y esto llega solo hasta aquí porque es prepagable. Si nosotros aquí calculamos el VNA, el VAN, a una tasa trimestral, que es el I4, punto y coma, de esta geométrica, como es el VAN, hay que empezar aquí, la que vence en el trimestre 1 hasta el final, cierra paréntesis, más la que vence en 0. Todo esto se mete entre paréntesis y ya tenemos una forma de calcular esa geométrica actualizada. Pero hay que multiplicarla no por la cuantía unitaria, sino por la cuantía que corresponde, que es la de esta celda. Si todo va bien, nos coincide, como efectivamente sucede. Y el método 6 probablemente sea el más sencillo, aunque hay que hacer una tabla muy larga, porque tenemos que trabajar con todos los meses. Nos hacemos una tabla
donde esto sería 0,1 y hay que rellenar hasta, en este caso, como son 50 años, hay 600 meses. Bueno, pues aunque sea una tabla muy larga, probablemente una vez que tengamos ya montados todos los flujos de caja, sea bastante más sencillo porque es simplemente meter el van. Rellenamos hasta 600. Cuando llegamos a 600, ahí soltamos. Vamos para arriba y vamos a rellenar la renta. En este caso, la primera cuantía vinculamos con los 150 euros. En el resto es la de arriba y copiamos, como son trimestres prepagables, hasta aquí. Únicamente hay que poner los 3 primeros. El instante 3 ya pertenecería al siguiente. Y el siguiente se calcula doblando. Pero no doblando cualquiera de ellos, sino doblando el primero. Por lo tanto, es tomar el primero de los 150 y multiplicar por 2. ¿Por qué es necesario que sea el primero? Porque así, al copiar hacia abajo, esto va doblando adecuadamente. Así hasta 11. Con esto tenemos lo del primer año prepagable. ¿Y quién es el siguiente año? Pues aquí en 12 lo que hay que hacer es volver a vincular con el primero del año anterior. Y una vez que has hecho eso, ya simplemente copias hacia abajo y no te olvides que como es prepagable, el que vence en 600 lo tienes que anular. Pones ahí un 0 o lo dejas vacío en este caso. Señalamos la tabla entera con control shift asterisco. Ahí señalamos la tabla entera, le ponemos los bordes y ya tenemos los flujos. Y ahora el método 6 es bien sencillo, es simplemente meter el valor actual de esos flujos de caja. Vamos a utilizar el VAN, VNA, abre paréntesis, la tasa es el tipo de interés mensual, el I12, punto y coma, y los flujos de caja son todos menos el inicial, o sea, desde el que vence en 1 hasta el último. Cierra paréntesis, más, y ahí nos toca meter el flujo de caja que vence en t igual a 0. Si todo va bien, tiene que dar el mismo resultado que antes, y efectivamente se cumple. Por lo tanto, nos ha costado hacer esa tabla, porque es muy larga y hay que tener ahí cuidado. Pero una vez que ya tenemos la tabla hecha, lo demás es meter simplemente la fórmula del VAN y se calcula. Por lo tanto, hemos visto un ejercicio que hemos resuelto por 6 métodos diferentes, más la resolución manual, y que nos permite tratar con rentas geométricas fraccionadas.